Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Lo decíamos recién con el querido Tato Yang, hay una sola cosa de la que estamos seguros y es que no vamos a tener descanso este verano en la Argentina. La verdad que el cierre del 2021 no nos está dando tregua ni siquiera en la última semana. Se ha profundizado, por supuesto, la crisis política, la crisis económica, a 6 semanas de que se hayan celebrado las elecciones justamente del 14 de noviembre. Y si necesitábamos problemas, estalló otra vez la crisis sanitaria. Hemos tenido hoy un récord de contagios realmente impresionante. Se han triplicado los contagios en una sola semana, aunque efectivamente lo estamos repitiendo todos. Relativamente la buena noticia es que por ahora no están aumentando ni los fallecimientos ni las internaciones. Si bien, por supuesto, habrá que esperar los próximos 15 días que todos los especialistas dicen que van a ser decisivos. Vamos a charlar hoy con la doctora Marta Cohen, que justamente está en la Argentina, y va a ser interesante ver con ella qué es lo que está ocurriendo, porque vemos hace 3 semanas en este programa, hemos hablado la semana pasada, la anterior, hicimos un editorial que el título era avísenle al gobierno que hay una pandemia. Es decir, hemos hablado mucho de si los argentinos hemos aprendido de los errores que cometimos el año pasado. Parecería que no. Estamos viendo otra vez una situación caótica ahora con los testeos, y además hay que tener en cuenta que entre 10 y 15% de la población argentina está con el régimen de vacunación completa, que hoy son 3 dosis o eventualmente una monodosis y una dosis de refuerzo. Todo eso marca una total incertidumbre, tanto para este verano como para lo que va a ser el plan sanitario del 2022. No queremos repetir lo que estamos diciendo todos los programas, pero se sigue con el monopolio estatal de las vacunas. Nadie reclama que se descentralice por lo menos justamente el plan de vacunación, el plan de acceso a las vacunas. Lo escuché al doctor Eduardo López, que me parece un dato muy importante, muy creíble, por supuesto. Aparentemente hay más vacunación con Pfizer de lo que se dice. Si eso es así, es importante que se informe y que se profundice, obviamente, esta situación. Y lógicamente, la crisis política y la crisis económica se ha acelerado bastante en este cierre del año, a prácticamente 6 semanas que se hayan celebrado las elecciones. Fíjense que, la devaluación y, por supuesto, la inflación continúan. Cecilia Bufflet tiene datos, la inflación de diciembre otra vez arriba de 3%, y además se confirma algo que Cecilia nos ha estado explicando durante varias semanas aquí en el programa, que es que finalmente no hay un acuerdo a la vista entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. De hecho, hubo declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, publicadas por el diario El País, donde justamente Guzmán, reconoce que está verde todavía la negociación, están las posiciones obviamente lejos aún, y lo concreto es que la devaluación sigue, las reservas se siguen vaciando, el dólar otra vez, después de la estacionalidad de diciembre, lo hemos explicado también, a medida que va terminando diciembre, la demanda de pesos, obviamente se va reduciendo, y estamos viendo lo que todos sabemos que va a seguir pasando, que lamentablemente el peso se va a seguir devaluando y el precio del dólar va a seguir subiendo. Hoy el blue operaba entre 210 y 215 pesos, depende en qué lugar de la Argentina uno estuviera, ¿verdad? Y todo eso es porque, porque se mantiene el déficit fiscal, ha habido una explosión de emisión monetaria ahora sobre el fin de año, justamente para cubrir el déficit, entre otras cosas porque hay una explosión de gasto público y especialmente de nombramientos en el Estado. Axel Kicillof ha nombrado 25.000 personas que han sido,
refrendadas en el acuerdo político con todas las fuerzas en la provincia de Buenos Aires para consolidar esa situación. Se calcula que durante la administración, escuchen esto, se calcula que durante la administración del presidente Alberto Fernández, a nivel nacional, municipal y provincial, se han nombrado entre 350.000 y 400.000 nuevos cargos políticos. Bueno, todo esto es lo que se financia con emisión monetaria, lo que genera la inflación, el dólar que retoma obviamente impulso, las reservas no hay forma que recuperen, porque el gobierno obliga obviamente a vender los dólares a 107 pesos cuando en la calle valen más de 200. Y como el año no da tregua, fíjense la novedad de estas últimas semanas, que es la sequía. Y hay una alerta en el campo y hay una alerta en los mercados, porque hay quienes suponen que hasta febrero no vamos a tener lluvias. Es cierto que siempre ocurre lo mismo en esta época del año, que además es una ola de calor, estamos con una crisis también en la ciudad de Buenos Aires, en este momento con entre 30 y 50.000 usuarios sin luz en la ciudad de Buenos Aires. Otra vez reaparecieron los cortes, bueno, obviamente por la falta de inversión y por el descalabro que es el sistema de tarifas hoy en la Argentina. Y bueno, en esto estamos ahora, la sequía. Es cierto, la soja se fue a $500, pero eso tiene que ver justamente con una producción de maíz y soja que puede ser menor a lo esperado. Así que vamos a tener más gasto en importación de energía, menos ingresos eventualmente por la cosecha agropecuaria, si es que esta situación no se revierte. Y la otra cuestión es el nivel de actividad económica. Con esta inflación y con las malas noticias que se vienen para la clase media, que es básicamente un aumento de tarifas, un aumento de impuestos, un aumento de tasas de interés, bueno, todo eso, en definitiva, significa recesión, o por lo menos peligro de recesión. Fíjense que los niveles de consumo, en alguna medida, se están afectando por el aumento de los precios y por la caída del poder adquisitivo del salario. Y las señales políticas para la economía, y me parece que no podrían ser peores, ¿no? Hoy lo va a explicar muy bien Beto Valdés, pero se está dando una situación en la Argentina realmente insólita, que es que los que perdieron las elecciones, están mejor que los que la ganaron. Fíjense que los que perdieron las elecciones, el gobierno, logra quórum. ¿Se acuerdan que se decía, se terminó, Cristina nunca más va a tener quórum en el Senado, la Cámara de Diputados está empatada? Resulta que los que perdieron las elecciones logran el quórum para subir los impuestos. ¿Qué es lo que la gente votó en contra? La gente votó en contra del agobio impositivo. Y la política, despreciando la voluntad popular, se pone de acuerdo para subir los impuestos o para reponer la reelección indefinida de los intendentes en el conurbano, que hoy son los intendentes, mañana los concejales, pasado, por supuesto, el presidente de la Nación y eventualmente los gobernadores, ¿no? Entonces fíjense cómo es esta situación donde finalmente los que perdieron las elecciones hoy están mejor que los que las ganaron. El oficialismo está terminando el año mejor que la oposición. Hay una crisis de liderazgo cada vez más profunda, obviamente, en la oposición. Y lo escuchaba hoy a Beto Valdés a la tarde en la radio, y lo que decía es que, bueno, si uno se retrotrae a cómo estábamos semanas antes de las elecciones, donde parecía que el gobierno perdía por escándalo, que Cristina se le iba al humo a Alberto, que no se sabía qué iba a pasar en términos institucionales, y la verdad que, lo decía Beto hoy en la radio, Alberto hasta ahora la sacó bastante barata, pensando lo que ha sido el desastre de la gestión de Alberto y Cristina en estos primeros 2 años de gobierno, que por supuesto recibieron el rechazo de la gente en las urnas, ¿no? Y fíjense que a pesar de todo eso, la política sigue en su propia agenda. El caso de Aerolíneas Argentinas ya es un escándalo
desde todo punto de vista. Es un leading case del verdadero estatismo trucho en la Argentina. Se han establecido precios mínimos para, digamos, para que las compañías que ofrecían vuelos baratos directamente se vayan de la Argentina y que todo el mundo sea preso de los precios de Aerolíneas Argentinas. Todo para beneficio de la política y de un grupo de dirigentes sindicales que se han adueñado de Aerolíneas Argentinas, que por supuesto no tiene nada que ver con los trabajadores de Aerolíneas, mucho menos con los pilotos o con las azafatas. Ahora, el agujero de Aerolíneas en los últimos años ha sido prácticamente de 8.000 millones de dólares. Este año creo que son 800 millones de dólares de pérdida. Si uno hace la cuenta, se podrían haber construido 20 hospitales totalmente equipados, 20, 25. Dicen que un hospital de primer nivel vale 400 millones de dólares. 20 hospitales se podrían haber construido con lo que ha sido el despilfarro allí en Aerolíneas Argentinas. Pero una vez más, los que pierden las elecciones desprecian la voluntad popular y se comportan como una verdadera casta política, ¿no? Y ahí es donde crece, lógicamente, el espacio para las opciones más extremas. Así que tenemos solamente una certeza, ¿eh? Todo lo demás es incertidumbre. La agenda sanitaria, la agenda política, la agenda económica, pero solamente tenemos una certeza, que es que tampoco vamos a tener descanso en este verano en la Argentina, y por suerte usted va a estar muy informado durante todo el verano a través de La Nación Más. Nosotros nos vamos a tomar un descanso, vamos a volver en marzo, pero va a estar el canal, por supuesto, con toda la información en un verano, insisto, para estar muy atentos, obviamente, de lo que ocurre en la Argentina. Estamos en el medio de una crisis sanitaria. En el medio de esta discusión reaparece el problema del financiamiento de la salud privada. Hemos tenido una controversia, una vez más, entre el sector de la salud y el gobierno por justamente cómo se reparte, en definitiva, el dinero del sector privado de la salud. Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de una de las entidades que agrupa a las empresas de medicina privada en la Argentina, Ricardo Liotti, ¿verdad? Ricardo Lilioy. Escuchemos lo que dice Ricardo Lilioy sobre este conflicto, bueno, que se suma, en definitiva, al problema de fondo, que es la inflación, con una inflación de 50%, y bueno, no hay sistema en la Argentina que quede en pie, ¿verdad? Escuchemos lo que nos decía este especialista. Bueno, el sistema de salud está en crisis, el sistema de salud privado, que cubre al 80% de los argentinos, simplemente porque hay un desajuste entre lo que son los gastos que debemos hacer para mantener el cuidado de la salud de nuestros beneficiarios con los ingresos. Los gastos se actualizan conforme a la inflación, en algunos casos por encima, como el caso de los medicamentos, y los ingresos están regulados por el Estado, que no deja que acompañen a la inflación. Por otra parte, además se agregan un montón de gastos nuevos que tampoco están previstos, como es el caso de leyes especiales que se dictan agregando coberturas, y esas coberturas no están previstas y en ningún lado dice de dónde va a salir la plata. Así que eso hace que el sistema esté con problemas y, bueno, nosotros estamos tratando de encontrar una solución que no sea deteriorar el servicio.